Para entender lo que está pasando, para analizar esta noticia, tenemos con nosotros al epidemiólogo Quique Bassat. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, segundo fallecido en nuestro país por viruela del mono, es una mala noticia, séptimo en el mundo. ¿Por qué España es de los países con peores datos? Bueno, es el lugar donde hubo muchos eventos supercontagiadores al principio de la epidemia y es normal que tengamos más casos que en los demás países. Ahora es momento de lamentar esta segunda mala noticia en 24 horas, que es esta segunda muerte, pero debemos reflexionar y pensar que la tasa de letalidad asociada a esta infección sigue siendo extraordinariamente baja y que por lo tanto no es motivo para una gran alarma. Recordamos que estamos a la cabeza en número de casos confirmados en Europa, segundos a nivel mundial después de Estados Unidos. Normalmente los síntomas son leves, vamos a decirlo también, pero unos 120 han tenido que ser hospitalizados, además de los 2 fallecidos en España. ¿Hay alguna forma de evitar que se vaya complicando, que vaya más la enfermedad? Bueno, las medidas de contención epidemiológicas de cualquier enfermedad infecciosa y, en este caso, conociendo los factores de riesgo de transmisión. Sabemos que alrededor de un 90% de los casos se han dado en hombres con un contacto estrecho sexual, hombres que tienen sexo con hombres, y, por lo tanto, las medidas promovidas desde la Organización Mundial de la Salud, aunque hayan dado pie a ciertas quejas, son medidas muy razonables, preventivas y que pueden contener la transmisión. Mientras tanto, y en paralelo, debemos ir vacunando a aquellas personas que sean de alto riesgo y esto es lo que nos ayudará a contener la transmisión que en los últimos días parece que ha ido aumentando de manera más importante que en las semanas previas. Escuchábamos a la OMS, ¿no?, a la Organización Mundial de la Salud, con esa alerta sanitaria internacional. ¿Cómo se dibuja la situación en un futuro? ¿Cree que estamos ante una nueva pandemia? Esperemos que no, porque además las características de transmisibilidad de esta infección son muy diferentes de las del COVID y el riesgo de transmisión desde un caso índice es mucho más bajo que en otras enfermedades infecciosas, ¿no? Y con las medidas preventivas, tanto las habituales de prevención más la posibilidad de vacunar a los que sean de alto riesgo, deberíamos ser capaces de contener de forma muy eficiente la transmisión. Lo que pasa es que hay que hacerlo y hay que poner en marcha estas vacunaciones en aquellas personas específicas que tienen el riesgo y ver cómo responde la transmisión que estamos viendo en estos momentos a la puesta en marcha de estas medidas. Vamos a recordar en este punto qué personas son las de mayor riesgo y, por tanto, las que tienen que optar a esa vacunación, cuál es el proceso, dónde tienen que dirigirse, tienen que esperar a que se les llame y también, muy importante, las precauciones. Vamos a explicar cuáles que tenemos que tomar la población en general ante este nuevo virus. Bueno, es importante que recordemos que el 90% de los casos han sido casos de transmisión sexual en varones que tienen sexo con varones y, por lo tanto, estos son ahora mismo considerados los de mayor riesgo, que no quiere decir que el resto de la población no tenga riesgo también. Evidentemente, cualquier contacto cercano de una persona que tiene lesiones sospechosas o que se ha confirmado como positiva es una persona de riesgo y esas son las personas que deberían ser priorizadas a la hora de poner en marcha medidas de prevención y ahora mismo lo importante es que esas personas sepan que pueden acudir a su médico de cabecera o a la atención primaria o al hospital en caso de dudas y allá serán propuestas las medidas de prevención adecuadas. Y una última pregunta, ¿en qué momento debemos de sospechar, ir al médico, síntomas? Bueno, lo más característico de esta infección siguen siendo las lesiones cutáneas que causan, esas vesículas o pústulas que aparecen en la piel, acompañadas de malestar general, de dolor importante en la zona donde están estas lesiones, de adenopatías, que son inflamación de los ganglios que hay alrededor de las lesiones. Esos son los síntomas y signos que deberían levantar la señal de alarma y hacer que fuéramos a consultar con el médico. Quique Bassat, epidemiólogo, gracias como siempre por estar 24 horas pendiente para aclararnos tantas cosas sobre lo que está pasando en el mundo. Gracias, de verdad. Gracias, buenos días.